aclarar al inicio que si esta presentación fuera sobre fútbol, vamos a hablar sobre las reglas del fútbol, las bases del fútbol y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático del año 1992 son los primeros 5 minutos de partido. Y esta convención señala que por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. En esta presentación vamos a hablar de variabilidad natural del clima y vamos a hablar de periodos de tiempo comparables y bastante mayores al que aborda la convención. En la gráfica nosotros vemos entre el año cómo ha comportado la temperatura del planeta entre 1911 y 2011, con una pendiente de subida térmica de 0,01 grados Celsius por año. Pero es interesante también observar que la temperatura no asciende linealmente, sino que tiene periodos de mayor temperatura y periodos de menor temperatura que se van alternando en el tiempo. Este señor es Raymond Bradley, forma parte del panel intergubernamental de cambio climático y él elaboró una gráfica que se llama gráfico de palo de hockey, que está incluida en el reporte del 2001 del IPCC. Esto es interesante porque registra, va un poco más allá en el tiempo y registra 1000 años de temperatura y 1000 años de CO2. La línea roja muestra la temperatura y la línea azul muestra el CO2, la variación de CO2, con una correlación muy importante. Y es interesante mencionar que el señor Bradley es experto en analizar anchura de anillos de árboles y de ahí él extrajo la información para determinar la cantidad y la variación de CO2. Esta información fue usada por Al Gore en su película Una verdad inconveniente. Y ahí está la información de 1000 años de temperatura y de 1000 años de concentración de CO2, como señalaba, con una correlación importante. Si nos vamos un poco más atrás, a 5000 años de registro, observamos que hay varios palos de hockey a través del tiempo. Uno es el que hemos mostrado, hay otro anterior que llega a un periodo medieval, hace unos 900 años, pero en el año 900 después de Cristo. Hay otro que es en la época romana, en el año entre el 100 y el 200 antes de Cristo, y otro más atrás. De tal manera que nosotros podemos deducir que el cambio en la temperatura del planeta ha ido variando de acuerdo a patrones en los que no incide exactamente la era industrial o las emisiones de CO2 tan directamente, pero no podemos descartarlo por la alta correlación que existe. Si vamos 10.000 años atrás, vemos que hace 11.000 años desaparecieron los últimos hielos que estaban sobre la masa continental de Norteamérica, del norte de Europa y en Asia. También vemos que se repite la información sobre la pequeña edad del hielo, que fue un periodo frío. Está el periodo cálido medieval, está el periodo el óptimo climático romano y está el óptimo climático del Holoceno. ¿Qué significa eso? Que si vamos más atrás, efectivamente vamos a ir viendo bastantes palos de hockey, unos con más intensidad que otros. Interesante también es ver que nosotros venimos desde hace 11.000 años a la fecha y vamos a ver que un poco más también
de un periodo muy frío y que en consecuencia el planeta en promedio, las temperaturas medias han ido aumentando y vamos hacia un máximo de temperatura para volver a un periodo más largo de glaciación. Interesante este dato. El señor Axel Blyth está en la imagen de la izquierda y es la persona que está a la derecha en la imagen de la izquierda. Él encontró un fenómeno en la turba de Dinamarca, que era que en el suelo habían capas oscuras y capas claras, y capas oscuras y claras, y que se sucedían en profundidad. No encontró respuesta para esto y la Sociedad Científica de Dinamarca instauró un premio a quien pudiera dar una respuesta a esta incógnita. Fue Rutger Cernander quien encontró la respuesta, y él señaló que se debían los horizontes oscuros, a periodos de mayor temperatura en los que la materia orgánica alcanzaba a descomponerse, y los horizontes más claros correspondían a periodos en donde hacía frío y la materia orgánica no alcanzaba a descomponerse, y así sucesivamente. Y esto es coincidente con las variaciones de temperatura que se han mostrado en los gráficos anteriores. Ese producto de estas observaciones se creó la tabla Blyth-Cernander, y es interesante observar en la tercera columna que hay periodos bastante claros de años en los que el clima ha sido más benigno, y en la tabla se llamaban periodos subatlánticos, y el clima boreal, que es un clima más frío, llegando hacia atrás hasta el año 13.700. Y consecuentemente en la cuarta columna se observa que en los periodos más cálidos o de clima templado han surgido algunas especies vegetales, y en los periodos más fríos han persistido otras. Y llegamos a 20.000 años de registro. 20.000 años de registro, hace 20.000 años fue el último máximo glacial. El último máximo glacial significa que antes de eso el planeta venía enfriándose, y hace 20.000 años llegó a un máximo de frío, y desde esa época, hace 20.000 años, el planeta viene aumentando su temperatura promedio. En esta época, hace 20.000 años, la temperatura del planeta pudo haber sido entre 2 y 4 grados, temperatura media, y observamos que en el hemisferio norte, principalmente, hay enormes capas de hielo que están cubriendo el territorio. Esto tiene varias consecuencias. Una de ellas es que, como las precipitaciones eran tipo nieve, la nieve quedaba depositada sobre el hielo y era muy escaso el escurrimiento hacia el mar. Por lo tanto, el nivel del mar descendió. Dicho de otra manera, desde hace 20.000 años que los hielos vienen retrocediendo, y desde hace 20.000 años que ese retroceso glacial ha permitido que el nivel del mar vuelva a subir. Hace 20.000 años vemos el norte de Europa y el mar Mediterráneo con bastante menos espacio que el que existe hoy día. Vemos en el mar Caribe zonas que hoy día son islas, que estaban conectadas entre sí. Vemos en Asia, al sur de Asia, entre Asia y Nueva Zelanda, también grandes espacios de terreno, de tierra, de superficie, que estaban conectadas. Y eso ha ido cambiando. Interesante ver que en esa época, por ejemplo, el Golfo Pérsico era un área que no estaba inundada, por ejemplo. Y vamos a hacer referencia a un científico que se llama Milutin Milankovitch,
Él desarrolló una teoría para explicar por qué pasaba esto, por qué cada 40.000 años, 20.000 años de ascenso de temperatura y 20.000 años de descenso de temperatura, se producían estas glaciaciones, estos periodos glaciales. Eh, y él observó que la eh, órbita de la Tierra alrededor del Sol no es constante. A veces es elíptica y varía hacia unas órbitas más bien circulares. Él concluyó que en las épocas en que la órbita terrestre es elíptica, eh, el hielo en los polos, sobre todo en el polo norte, no alcanza a derretirse y por lo tanto en esas épocas el hielo se acumula. Cuando la órbita de la Tierra es más circular, eh, efectivamente el hielo se empieza a derretir, no se acumula y se empieza a derretir. Eh, en la imagen de la izquierda está el cálculo que hizo de la temperatura que nosotros conocemos hoy día, y en la gráfica de la derecha se agregan unos puntos rojos. Estos puntos rojos son cálculos que hizo el señor Milankovitch hace bastante tiempo, en una época en donde no existían los computadores, y surgieron del análisis de unas plataformas de coral de la isla de Barbados. En la isla de Barbados hay plataformas de coral que están sobre el nivel del mar, fueron fechadas con carbono 14 y dio esas fechas. Y esas fechas coinciden justo con los pics que había calculado el señor Milankovitch. Se entiende que esta teoría no es muy aceptada porque da cuenta de los periodos de 40.000 años, pero no da cuenta de otros periodos más largos. Y volvemos con nuestro amigo Al Gore, con una gráfica de 650.000 años de registro. Y observamos que la acentuada línea celeste, que es la línea de la temperatura, nos indica que también en periodos más largos han habido máximos de temperatura. Aquí estamos hablando de periodos de 150.000 años. Entonces, nosotros vemos que también aquí en esta gráfica se nos muestra una alta correlación entre la temperatura y la presencia de CO2 en la atmósfera. Dos curiosidades. Una, que el CO2 al día de hoy está bastante alto en esa gráfica, y si esa correlación fuera tan exacta, nosotros ya nos habríamos achicharrado. Pero no ocurrió, algo pasa con la correlación. Y en segundo lugar, la gráfica de temperatura indica que efectivamente estamos a 14 en esa época, 14 grados Celsius, pero los picos más altos de temperatura en la misma gráfica llegan a 15,5, 16 grados. Entonces es probable que desde donde estamos hoy día hasta esa época nosotros lleguemos perfectamente a aumentar 1,5 a 2 grados. Esto coincide con lo que dice la Convención de Cambio Climático, de que si el CO2 no se disminuye, o si se disminuyen las medidas que está proyectado, la temperatura del planeta subiría al 2030 y al 2050 entre 1,5 y 2 grados. Interesante es ver el tema también de los tiempos. Esta gráfica es de cientos de miles de años, y la rapidez con que ha subido la temperatura en los últimos años tampoco tiene una clara explicación en términos de lo que ha sido el funcionamiento de la Tierra en periodos anteriores. Y aquí hay una escala de tiempo geológica con las concentraciones de CO2 y las fluctuaciones de temperatura. Esto ha sido elaborado por varios autores,
Pero lo más interesante es que la gráfica de CO2 nos indica que han habido periodos donde el CO2 ha disminuido y la temperatura ha aumentado. Entonces surge ahí un tema de interpretación ahora hay un fenómeno en estadística que señala, se denomina correlación espuria. La correlación espuria es más o menos lo siguiente, dice, por ejemplo, como ejemplo, dice, en el verano sube la venta de helados y en el verano también sube la delincuencia. Ninguna de las dos explica a la otra. La delincuencia no sube porque la gente coma más helado y la gente no come más helado porque haya subido la delincuencia. Eso es una correlación espuria. Tienen el mismo comportamiento, pero no se explican unas con otras. Entonces podríamos estar frente a ese fenómeno en algunos de estos casos. Pero obviamente con los datos que se tienen y el comportamiento del clima se mide con datos provenientes de instrumentos. Por lo tanto, no hay datos provenientes de instrumentos de tan larga data. Sin embargo, además de los datos aportados por Milankovitch, que son interesantísimos, está la relación entre las manchas solares y la temperatura. Hay ciclos en los que el Sol tiene mayor cantidad de manchas solares y curiosamente en esos ciclos aumenta la temperatura. Y hay ciclos en los que la cantidad de manchas solares disminuye y también disminuye la temperatura. Esto está estudiado desde el año 1700. Galileo Galilei hizo las primeras observaciones y ya han habido observaciones en el tiempo hechas por algunos astrónomos. Por lo tanto, ahí hay algunos datos que se pueden mostrar y al parecer las manchas solares tendrían una cierta intervención importante en la cantidad de rayos cósmicos que caen sobre la Tierra. Bueno, nos alargaríamos con eso, pero dejar el dato de las manchas solares. Entonces, al parecer estaríamos con datos que son de carácter astronómico, que explican el comportamiento del clima en la Tierra. Respecto a las variaciones en el nivel del mar, efectivamente, hace 40.000 años empezó a enfriarse el planeta y junto con empezar a enfriarse, empezó a descender el nivel del mar. Hace 20.000 años se llegó al último máximo glacial, como habíamos mencionado, y se llegó al nivel del mar más bajo que existe. Y de ahí hasta el día de hoy el nivel del mar ha seguido subiendo y se piensa que podría subir algo así como si se derrite el hielo, en gran parte el hielo que queda, porque hay parte en el polo sur que no se derretiría, podría subir el nivel del mar entre 4 y 7 metros aún. Hace 12.000 años antes del presente, en Marsella, está en Francia la caverna de Cosquer, y esta caverna estaba habitada. El nivel del mar estaba mucho más bajo, por lo tanto la gente entraba y salía de esta caverna, el hombre primitivo de esa época. Y curiosamente, en las paredes de la caverna que hay distintos animales que ellos cazaban y se encontraron pingüinos. Probablemente producto de un planeta más frío. Nosotros pudiéramos deducir que los pingüinos iban y venían en el hemisferio norte o sur. ¿Por qué no hay hoy día en el hemisferio norte? Es otro tema que se podría abordar en otro video. ¿Qué ha pasado en el hemisferio sur en esta época? Porque todos los datos que tenemos son del hemisferio norte. Jesús Alcalá Reigosa, un científico de Perú, hizo su tesis, ahí está él dando su examen de tesis de grado,
en el complejo Ambato-Sabancaya. En este complejo él descubrió varias cosas. Primero, que el glaciar ha ido retrocediendo eh, sistemáticamente en los últimos 10.000 años y que este retroceso no ha sido lineal, sino que han habido retrocesos y reavances del glaciar. Y esto es coincidente con también la variabilidad del clima que se ha observado en los gráficos que hemos mostrado. Entonces, aquí hay una prueba importante de cómo el clima eh, es más benigno y es más frío o más caluroso, y esos periodos se van alternando, pero en promedio la temperatura sigue subiendo. Interesante también este complejo Ambato Sabancaya está a 70 kilómetros al norte de Arequipa y es interesante porque muestra un dato respecto del comportamiento de estos glaciares, y uno podría aprovechar esa información para deducir algunas cosas respecto de qué pasaba en el altiplano chileno en esa misma época. Este señor es John Houston. John Houston es un norteamericano que vive en Chile desde hace un tiempo y nos muestra aquí eh, un mineral de yeso que se llama Aspec, que se encuentra en el desierto de Atacama. Este es un hallazgo que hicieron unos geólogos hace un tiempo largo atrás, y es importante porque este mineral de yeso si se mezcla con agua se diluye. Entonces su presencia ahí significa que en ese lugar en ese lugar no llueve, y al datar este mineral con carbono 14 dio una antigüedad de 20.000 años. O sea, hace 20.000 años que no llueve en el desierto de Atacama, por lo menos en esa parte. Este señor es Lautaro Núñez, Premio Nacional de Ciencias. Lautaro Núñez, con otro científico, investigó el río Loa desde el último máximo glaciar. Y él elaboró un resumen con esta tabla. Esta tabla es de un artículo de Lautaro Núñez. Y en la primera columna de la izquierda vemos metros sobre el nivel del mar. Entonces vemos cómo el río nace en el altiplano y llega hasta el Océano Pacífico. Vemos también aquí que en el periodo glacial tardío llovía más en el altiplano, y había cursos fluviales, que son las flechitas que bajan, que alimentaban de agua las zonas más bajas. En el Holoceno temprano esto se acentuó producto del derretimiento del hielo, pero la lluvia disminuyó, y la superficie del espejo de agua de los salares también disminuyó, y bajó una cantidad de hielo, llegando al Holoceno medio solamente a tener escurrimiento, cursos fluviales del propio río, y cero recarga de napas freáticas en las partes más bajas. Eso hizo que disminuyera la vegetación, que disminuyera la fauna, hizo también que la población que ahí vivía emigrara, y por lo tanto los arqueólogos dicen que desde hace unos 6.000, 4.000 años hay un silencio arqueológico en esa zona, porque no desapareció la población. Él es don Claudio Latorre. Claudio Latorre también es un científico chileno. Ahí está en una zona que está cerca de San Pedro de Atacama, y es interesante porque esa zona fue un lago hace unos 10.000 años, y eso se demuestra porque en la pared superior que está frente a él, en la parte alta se encuentran diatomeas. Eh, Estas diatomeas, por supuesto, están secas, están muertas, pero son una especie que está presente en los cuerpos de agua, en la orilla de los cuerpos de agua.
En esta gráfica vemos a Chile Central desde el último máximo glacial y vemos cómo la vegetación xerofítica ha ido bajando, cómo la vegetación más hidrófila ha ido descendiendo también, entre ellas los bosques de Notofahu, la selva valdiviana y los bosques costeros de Olivillo. Efectivamente, en el último máximo glacial, esa zona oscura eran bosques de Olivillo y han ido retrocediendo producto del aumento de temperatura, quedando su presencia de estos solamente en lugares con alta presencia de neblina, como Fray Jorge, como Talinay y como Santa Inés, y también al norte de Pichilemu. El matorral xerofítico ha ido descendiendo, se encontraba al norte de Santiago el último máximo glacial y hoy día se encuentra en una amplia franja por el llano central y la cordillera hasta más o menos Curicó. Esta es parte de lo que ha ido pasando en nuestro territorio. Y en el glaciar San Rafael encontramos también algunos estudios. Este es de Rivera, variaciones recientes de glaciares en Chile, y encontramos la misma correlación. Épocas en las que la temperatura aumenta y por lo tanto el glaciar retrocede, y épocas en las que la temperatura desciende y por lo tanto con reavance glacial. Interesante esto porque en el último máximo glacial, hace 20.000 años, el hielo por la superficie continental de Chile llegaba hasta la isla de Chiloé y desde ahí seguía por la cordillera hacia arriba. En esa época, hace 20.000 años, vemos en verde claro que la costa estaba bastante hacia el interior del océano y que las zonas terrestres de Chile estaba unida. Hace 14.000 años antes del presente, el hielo ya había retrocedido bastante, empezaban a emerger islas y la costa había retrocedido. Aún en esa época Chiloé estaba unida al continente. Y hace 7.000 años se produjo la separación de la isla de Chiloé del continente, generando un proceso distinto al que se venía produciendo hasta esa época. Tanto la isla de Chiloé como la cordillera Nahuelbuta, que está más arriba, fueron reservorios de vegetación desde donde surgió, de donde la vegetación pudo repoblar las zonas que antes estaban cubiertas de hielo y que hoy día en el sur de Chile, Aysén y Magallanes, encontramos zonas boscosas de bastante magnitud. Este es el puerto de Iquique, un puerto muy parecido a todos los que están en esa zona mirando al Pacífico, y es interesante asociar esa foto con el ascenso del nivel del mar. Aquí en esta gráfica, obviamente que para el hemisferio norte, nosotros vemos que si el nivel del mar sigue subiendo, y si sube por ejemplo en 1 metro en los próximos 100 años, la ciudad de Venice va a quedar bajo el agua. Si el nivel del mar sube 2 metros, Los Ángeles, Ámsterdam, Hamburgo, San Petersburgo, San Francisco van a quedar bajo el nivel del mar, y Manhattan. Si el nivel del mar sube 5 metros, Londres quedaría bajo el nivel del mar. Si el nivel del mar en los próximos 400 años sube 6 metros, Shanghái y Edimburgo quedarían bajo el nivel del mar. Y así sucesivamente, y en la zona, en el lado derecho de la gráfica, se encuentran los mapas del planeta, cómo serían las zonas terrestres, las zonas emergidas de tierra.
Eh, con esto quiero concluir señalando que desde, desde el momento en que estamos nosotros ahora hasta que se inicie con 1 o 2 grados más de temperatura probablemente, se inicie un descenso continuo, otros 20.000 años de descenso de la temperatura, deberían pasar más o menos 1500, 2000 años. O sea, esta época calurosa que viene no es una época en la que nosotros podríamos pensar que el cambio climático es algo pasajero. El cambio climático es algo que ha venido ocurriendo, que ha durado ya 20.000 años y que nosotros estamos cerca de un pic en el que la temperatura debiera empezar a descender. Pero desde ahora hasta que alcancemos ese pic y la temperatura empiece a descender y lleguemos a una temperatura, una situación como la que tenemos hoy día, van a pasar varios miles de años. Entonces, las medidas que se están tomando debieran ser de otro tipo, pensando en la situación como está siendo analizada en este video. Muchas gracias. Les habló Santiago del Pozo, ingeniero forestal, y espero que esta información les haya servido.